¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, miércoles 17 de febrero, presentamos la emisión número 17 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre nacional e internacional y debatir sobre los diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta emisión de Diálogos y Debates, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Víctor Hugo nos recuerda la guerra del Pacífico que involucró a Chile, Perú y Bolivia. En la segunda sección pasamos revista a las noticias seleccionadas por quienes hacemos este programa y que por su importancia trascienden a la semana en que ocurren. En la sección Diálogos y Debates abordaremos la censura y la libertad de expresión en las redes sociales. Posteriormente, en nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, Marco Antonio Moreno nos invita a visitar Zapotitlán Salinas y nos explica los diversos usos y cualidades de la sal. Finalmente, en la sección de Dialogando con el arte y la cultura, Adriana Paola le da la bienvenida a Carlos Arellano, rockero y trovador de veras, músico, compositor de canciones con más de 30 años de carrera profesional. Carlos ha recorrido todo el país presentándose en festivales, bares y cafés. Ha grabado 8 discos y en este 2021 grabará uno más titulado Amor y Daño. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más, Víctor Hugo nos platica sobre la guerra del Pacífico en el cono sur de nuestra América. Víctor. Hola, buenas noches, Doc. Buenas noches, compañeras y compañero Marco. Pues sí, hoy vamos a hablar en la memoria de nuestra América sobre la Guerra del Pacífico, que inició el 14 de febrero de 1879, enfrentando a 3 vecinos, a Chile, Perú y Bolivia. Perú y Bolivia tenían una alianza secreta de defensa mutua, y bueno, cuando los chilenos ingresaron a territorio boliviano, al territorio de Antofagasta, los peruanos le entraron a la guerra y bueno, se armó ahí un conflicto tripartita. Uno podría pensar que los intereses chilenos eran genuinos, nacionalistas, buscando sin justificar, ¿verdad?, la conveniencia de los habitantes del territorio chileno. Sin embargo, pues en Bolivia y en Perú existían empresas dedicadas al salitre y al guano, que habían sido, en el caso, por ejemplo, de las empresas en Perú, habían sido nacionalizadas un poquito antes del inicio de la guerra. Y esta nacionalización de las empresas de salitre fue indemnizada apenas en 1875, fue indemnizada con la emisión de bonos. Y después de la guerra y la victoria de Chile sobre esos territorios, pues resulta que se retornaron esas propiedades a sus legítimos dueños. Entre ellos pues estaban John Thomas North, Robert Harvey, otro tipo apellidado Bush y otro Robertson, que fueron los beneficiarios de la guerra, y como lo habría escrito Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, la guerra la pelearon chilenos, peruanos y bolivianos, pero los beneficios se fueron para Inglaterra. Nada más como un dato extra, las exportaciones de Chile hacia Inglaterra, que antes de la guerra eran más o menos del 5%, 10 años después, la siguiente década de la guerra, llegaron a ser a más de la mitad de las exportaciones, y principalmente eran salitre y guano. ¿Qué es el salitre? Pues es una mezcla de sales, de potasio, nitrato de potasio y nitrato de sodio, que sirven como fertilizante, igual que el guano, y que son igualmente efectivos para nitrogenar la tierra, que en Europa estaba bastante desgastada. Entonces la necesidad de ampliar la producción en Europa, pues llevó a los químicos a buscar formas de enriquecer el suelo y de incrementar la productividad,
y encontraron en el salitre y el guano una fuente barata, porque el salitre estaba prácticamente, o está prácticamente a flor de tierra, y tienen que simplemente subirlo al barco y llevárselo para Europa. Entonces, pues era muy barato y era más fácil lidiar con los chilenos. Ellos estaban más abiertos a la forma de comerciar que tenían los ingleses, que habían sido recientemente expropiados por el gobierno de Perú, y que pues no la llevaban muy bien con el gobierno de Bolivia. Es precisamente en esa guerra en la que Bolivia pierde su acceso al mar. Y bueno, es uno de los conflictos que el pueblo boliviano viene arrastrando desde entonces, la falta de acceso al mar. Y bueno, pues ha sido un reclamo del pueblo boliviano durante mucho tiempo, su salida al mar. Y pues el 14 de febrero, además del Día del Amor y la Amistad, recordamos esta intervención que, a pesar de que aparentemente se trata de un conflicto entre vecinos, entre Chile, Bolivia y Perú, pues en realidad estaban los intereses de capitales extranjeros metidos en esta guerra del Pacífico. La mano del imperio hay en las guerras en nuestra América, como siempre. El imperio desde la cuna. Gracias, Víctor. Bien, vamos ahora a nuestra sección de las noticias que trascienden la semana, es decir, noticias que hemos seleccionado para presentarlas a ustedes, noticias que por su trascendencia creo que merecen la atención de usted y de nosotros. Empezamos, Marco, la noticia. Gracias, doctor. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, yo quiero tocar el tema básicamente de una noticia que está dando de vueltas en el Senado de la República, porque como que tienen muchos temas que tratar ahí. Por ejemplo, está sobre la situación de el tema eléctrico, por ejemplo, el outsourcing, la reforma al Banco de México y otros. Y estos se están rezagando para las decisiones por parte del Senado. También está el tema de la deuda pública, que por importante debería de ser tratado de una manera más amplia, como lo plantean en términos del Parlamento abierto, y sobre todo con la concurrencia de personajes que conocen del tema al respecto y que han empezado a plantear la situación de la negociación, de la suspensión del pagos y de la deuda externa, y que esto podría ayudar muchísimo a los problemas que se tienen actualmente con la crisis de la pandemia, aparte de la crisis económica que ya se venía desatando. Bueno, esto es importante plantearlo porque es necesario que el Senado, lejos de estar retrasando este tipo de temáticas y que poco a poco se les van juntando muchos temas, no están dando solución al respecto. Pareciera ser que hay una situación, entonces, una situación de retardo en este sentido. Esto es el tema que quería tocar, doctor. Gracias. Gracias, Marco. Adriana Pineda, ¿qué noticias nos tienes tú? Buenas tardes a todas y todos. Gracias, doctor Ornelas, por darme la palabra. Y yo quiero platicarles sobre la violencia política de género. El pasado lunes 15 de febrero, la alcaldesa de la ciudad de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, dio una conferencia de prensa en conjunto con las 16 mujeres que forman parte de su gabinete ampliado para visibilizar la violencia política de género que han padecido ella misma y otras integrantes de su equipo. Es normal el intercambio de ideas y opiniones entre personas de diferentes posiciones, particularmente en el contexto de una contienda electoral. Sin embargo, cuando el tono se torna violento, cuando el intercambio se sostiene en agresiones basadas en falsedades en contra de las funcionarias públicas, en las cuales se amplifican sus errores o los errores posibles y se minimizan los logros,
el mayor riesgo es confundir a la población y que no pueda tener una valoración justa y verídica del trabajo de sus funcionarios. Desde luego, esta no es una situación privativa de este municipio, desafortunadamente, pero lo importante es alzar la voz para detener todo ataque al trabajo de las mujeres por el hecho de serlo. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Sin duda un tema candente. Yo digo que la violencia no debe ejercerse contra nadie, la violencia de ningún tipo, ¿no? En los términos en los que plantea Adrián. Bien, Víctor, ¿qué noticia nos tienes esta semana? Bueno, ya desde la semana pasada estaba en los medios el asunto de la iniciativa del presidente Andrés Manuel sobre recobrar la prevalencia del Estado en la regulación de la electricidad, en el suministro y en la compra de electricidad a los proveedores privados, en el caso concreto de las empresas dedicadas a generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Pues ahora resulta que la COFESE, la Comisión Federal de Competencia, solicita que se rechace la iniciativa del presidente acusando de que se trata de una medida que va en contra de la competencia, pero aquí la pregunta es, resulta que la COFESE en otras ocasiones se ha pronunciado en contra de los subsidios, la COFESE defiende el libre mercado y la libre concurrencia y que se rasque el que tenga las uñas más filosas, pero resulta que ahora cuando se les quitan los privilegios a las empresas privadas, cuando se les quita el privilegio que tienen sobre ser los primeros en poner la energía para ser repartida en los hogares, cuando se les quitan los subsidios, ahí sí ya no se sienten cómodos con la competencia. Entonces aquí hay, desde mi punto de vista, un discurso muy hipócrita. Y pues finalmente son esos organismos que fueron creados para taparle el ojo al macho y decir que había competencia, pero pues en realidad lo que hacen es fomentar lo contrario a lo que dice su nombre. En general, sucede con estos organismos no gubernamentales. Dudo mucho que haya alguna, que se eche para atrás pues el gobierno federal, y también dudo que los diputados decidan no darle hacia adelante a la reforma, pero bueno, ya veremos en los siguientes días. De momento, personalmente considero que es una muestra más de hipocresía de estos organismos. Una muestra más del conflicto que hay entre los organismos autónomos, los organismos públicos autónomos, y la política del gobierno federal, ¿no? Porque finalmente la reforma hizo sierva a la Comisión Federal de Electricidad de los intereses del sector privado. Paola, ¿qué noticia nos tienes? Claro que sí, Doc. Muchas gracias. Bueno, a mí me interesa mencionar acerca del el conflicto que hubo este pasado 14 de febrero en Haití, en Puerto Príncipe, donde miles de personas tomaron las calles de la capital de Haití para reclamar y exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse, quienes los manifestantes han señalado constantemente acerca de su represión, de su corrupción y demás. Y bueno, algunos de los manifestantes efectivamente resultaron heridos cuando la policía disparó balas de goma para dispersarlos, ¿verdad? El malestar principal de quienes salieron a las calles fue esta ya larga disputa sobre la legitimidad del actual presidente Moïse en Haití, quien supuestamente debería de haber concluido su periodo de presidencia el 7 de febrero del 2021, y él insiste que todavía le queda un año más de su gobierno por las complejidades que tuvo al inicio en torno precisamente a los resultados electorales en una primera instancia, ¿verdad? Entonces, bueno, esto se enmarca en un Haití sumamente empobrecido, que sabemos que de nuestra América es una de las regiones más pobres,
y que ha sido constantemente a través de su historia azotado por la violencia y los gobiernos dictatoriales, corruptos y demás. Y bueno, se sigue en esta lógica. Y algo que han señalado constantemente es además el intervencionismo, como la ONU y otras instancias transnacionales, bueno, han intervenido para legitimar procesos de violencia contra la población y demás. Entonces, bueno, se suma a un Haití con bastantes carencias y bastante violencia, en esta lógica de legitimar poderes corruptos, ¿verdad? Entonces sería un poco mi reflexión. El primer país en lograr la independencia de Francia, el primer país en lograr la independencia en América Latina, y hoy es un país invadido. Pues muchas gracias, estas son las noticias que entendemos trascienden la semana, que se va a prolongar su importancia y que de una u otra manera tendrán un efecto en la construcción del futuro. Bien, pasemos a nuestra siguiente sección, que es el debate. Las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación, entretenimiento e incluso educativo más característico de la globalización capitalista. En este momento, el número de usuarios de las distintas plataformas alcanza los 3.900 millones de personas, de las cuales en México Facebook cuenta con 85 millones de cuentas y Twitter 11 millones. Actualmente, la mitad de la población mundial está incorporada a las redes, lo cual, además de hacerlo el medio de comunicación más importante, convierte a las redes en un modelo de negocios cuyo valor de mercado en conjunto alcanza en la Bolsa de Valores de Nueva York 2.5 billones de dólares. Ese valor deviene del hecho de que las empresas propietarias de las redes obtienen enormes ganancias, que en el caso de Facebook fueron el año pasado 30,000 millones de dólares y las de Twitter 2,000 millones de dólares. Si bien esas poderosas empresas se han puesto de acuerdo en algunos casos para evitar la difusión, por ejemplo, de pornografía infantil o de mensajes de odio. Hace unos días, de manera arbitraria, Twitter canceló cuentas de personas que apoyan al gobierno de la Cuarta Transformación, pero mantuvo las de quienes emiten mensajes de odio contra el presidente de la República. La posibilidad de que las empresas privadas apliquen discrecionalmente la censura selectiva provocó en nuestro país la preocupación de los usuarios y desató un intenso debate sobre si era posible que las empresas privadas oligopólicas que dominan el mercado de las redes, como Twitter y Facebook, puedan decidir lo que se debe o no difundir. El caso es que todas esas empresas y sus actividades carecen de regulación alguna. Y los usuarios se encuentran a merced de las empresas. El consumidor individual poco puede hacer frente al poderío de las empresas y el temor de salir por grado o por fuerza de las plataformas, lo que hace más complicada la vida cotidiana por la importancia que han adquirido las redes en nuestro quehacer diario. Si fuera necesaria la regulación de las redes sociales, esta entendemos debe ser ligada al Estado, es decir, llevada a cabo por el Estado con la participación de la sociedad para lograrlo. Pero para lograrlo, en un régimen liberal hay muchos problemas. Por ejemplo, lo que defienden para que no se reglamente las redes es que son autónomas de cualquier poder establecido. Esa autonomía, que es un don preciado del neoliberalismo, parece que se considera intocable. Pero también hay un rechazo a tratar como nacional lo que ellos entienden y que es un fenómeno global. Desde nuestro punto de vista, y esto surge a partir de las reflexiones de lo que está pasando, cualquier regulación de las redes debe respetar de manera irrestricta el derecho y acceso a la información, la libertad de expresión
que son derechos inconculcables de los ciudadanos mexicanos, así como tener en cuenta siempre el interés nacional. En este entorno surgió en el Poder Legislativo la propuesta de regular las redes sociales. Pero veamos qué opinan al respecto nuestros panelistas. Adriana Pineda, por favor, tu aportación al debate sobre las redes y lo que tú llamas la polarización social. Sí, buenas noches, gracias. Es un tema, creo que latente, en boga, pues desde en México, desde Enrique Peña Nieto. Me da la impresión que las redes sociales se volvieron un vertedero de opiniones en los cuales se induce también en buena medida tendencias que tienen sus opositores y sus defensores. Y bueno, es un fenómeno que no solo ocurre desde luego en México, es un fenómeno mundial. Ya se ha sabido, investigadores han revisado que tendencias como fuera AMLO, o fuera en España, fuera Iglesias, o fuera Pedro Sánchez, ¿no? Son tendencias que se colocan perfectamente diseñadas y orientadas para golpear. Y bueno, efectivamente, pues quien gana acá pues son las empresas privadas, y bueno, es un reflejo, me parece, de una parte de la sociedad. Desde luego no es la sociedad en su totalidad la que ve reflejadas aquí sus opiniones. Creo que más bien pues refleja a las personas que hacen uso de esas redes, que en un principio se pensaron para hacer contacto con amigos como una fuente de entretenimiento y de compartir socialmente a través de estos medios, y cada vez han ido cambiando, teniendo un carácter particular. Por ejemplo, pienso en Twitter, donde ahí sobre todo es un tema muy político, ¿no? Son opiniones, y digo vertedero porque de pronto hay muchos insultos y muestras de odio, denostaciones, y la argumentación y se queda como en una mínima parte. Pocas personas se dedican a argumentar con respeto, que pueden ser debates, diálogos muy interesantes, que también están acotados por la propia estructura de ellas. No se puede tener una conversación como se puede tener en vivo, cara a cara, no es el cara a cara, pero sí sirve para ordenar el pensamiento. Y bueno, están estos hilos, ¿no?, en los que se van argumentando las temáticas, y además se pueden encontrar los vínculos a los estudios, a temas o a otras fuentes de las que se puede abrevar la información relevante, pero sin duda pues son en buena medida por el diario, la enorme cantidad diaria que se tiene de información. Es visible que hay tendencias que se construyen, ¿no? Que se construyen, y particularmente en este momento me parece estamos viendo unas campañas de odio llenas de racismo y de clasismo que pues van hacia la destrucción, hacia minar la credibilidad del gobierno de López Obrador. Y bueno, en alguna medida me parece que lo han logrado con López-Gatell y con el sector salud, ¿no? Han minado la credibilidad de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues, por ejemplo, pienso en las vacunas. Ahorita hay mucha gente que se rehúsa a ponerse las vacunas justamente porque inicia desde acá y se extiende también a la vida real, todas estas opiniones y miedos. Gracias. Gracias, Adriana. Víctor, te escuchamos. Bueno, ya saben, siempre soy pesimista. Creo que lo que, o estamos partiendo en general de un supuesto de que las redes sociales eran de acceso democrático.
pero de inicio creo que vale la pena pensar que existe una segregación por el nivel de ingresos en el acceso a las redes. O sea, no todos tienen un celular o una computadora. Hoy es más, pero en el inicio de las redes sociales era más restrictivo, es cada vez menos, pero sí hay un componente de ingreso ahí, no todos tienen acceso en la misma o con la misma facilidad a las redes sociales. En segunda, que las redes sociales más conocidas, Facebook, Twitter, actualmente TikTok, etcétera, han sido siempre controladas por empresas privadas. Entonces, desde mi punto de vista, fue un tanto legendario, mítico, en el sentido de que no era del todo real, pensar que las redes sociales eran controladas o eran alimentadas de manera genuina por el vulgo, por la gente, de manera popular. Recordando un poco la primavera árabe, por ejemplo, pues desde ese momento se sabía. Hoy con los cables de Wikileaks es más claro y pues sí es más claro y es más notorio o más notoria la participación de la NSA y la mano de Estados Unidos en la generación de golpes blandos a partir del uso de redes sociales. Fenómenos como el Yo Soy 132 en México, a escala local, nos pudieron llegar a hacer sentir, pudimos llegar a pensar que sí había un cierto grado de participación popular en las redes. Vimos mucha gente afuera protestando contra Peña Nieto, pero de la misma forma, muchas de esas personas fueron aprendidas por el Estado, fueron capturadas a partir del uso en de las redes sociales y el uso de la información que ahí había. Un caso conocido en Puebla fue el de unos jóvenes que fueron señalados de haber intentado boicotear un evento de Enrique Peña Nieto el 5 de mayo y que fueron aprendidos. Entonces, yo creo que si bien sí debemos luchar por una democratización, no solo del acceso a las redes, sino de la construcción de la red de una manera amplia, popular, darles un mayor peso y pensar que son realmente populares y que no tienen la influencia de las empresas y que son algo completamente puro y al servicio de la comunidad, también me parece una exageración. Las compañías siempre han estado ahí, las redes, hasta donde hoy lo han mostrado, han estado muchas veces al servicio de los golpes blandos y lo único que hicieron con lo que pasó en Estados Unidos fue evidenciarse, ¿no? Al ponerle el veto a Trump, al cancelarle su cuenta, no quiere decir que haya estado mal por haber llamado a la violencia, etcétera, o haberlo insinuado. No estoy diciendo que haya estado del todo mal, pero la verdad es que lo único que hicieron desde mi punto de vista fue descararse y evidenciar lo que han hecho durante mucho tiempo. Evidenciar su carácter faccioso. Quiero decir, yo rescato una idea, que somos ingenuos al pensar que puede haber democracia en el capitalismo y que podemos hacer una sociedad mejor en el capitalismo. Es creo que complicado, pero es el capitalismo y las redes son el capitalismo, forman parte de este esquema de dominación. Paola, ¿cuál es tu opinión respecto de las redes? Sí, Doc, pues ahí vengo también como abogado del diablo. No, no es cierto. Me parece que concuerdo con Víctor, no, la democratización de las redes, y como usted señala, no pasa únicamente por quién utiliza las redes y cómo se utilizan, porque efectivamente el acceso sigue siendo limitado en muchas regiones del mundo, aunque cada vez es un poco más accesible y hay distintos procesos en los que las personas pueden acceder, y acceder no es suficiente para decir que es un proceso democrático, ¿verdad? Porque de repente circula, si bien estos contenidos políticos y politizados que pueden circular, lo cierto es que también a través de las redes sociales circula muchísima información chatarra, enajenante, más allá de todo eso, ¿no? Entonces, cuando pensamos que puede ser un instrumento efectivamente de educación,
y que podría contribuir a los procesos de educación política, la participación social y demás. Sabemos que la cantidad de contenido chatarra que circula a través de las redes sociales, pues serían las primeras que yo censuraría. Pero bueno, no está en esta lógica de también entender, como ya señalaba McLuhan hace muchos, muchos años, que el medio no es el problema, sino a través de a través de los medios, sino lo que a través de los medios circula. Me parece que tenemos un panorama complejo, efectivamente, ¿no? ¿Quién dice qué es lo que puede circular? ¿Quién dice qué es la información verídica y confiable y demás? Para cualquier empresa privada que produce un producto, como en este caso una empresa privada produciendo su Twitter, Facebook, TikTok, Snapchat y toda la serie de redes sociales que existen actualmente, hay ciertas regulaciones. Si un empresario quiere producir un tostador a escala internacional, tiene que cumplir con una serie de normas y procedimientos para poder producirlo, y si no cubre con esas normas, no lo va a poder comercializar, ¿verdad? Sin embargo, las redes sociales no tienen estos marcos regulativos en torno a los algoritmos que introducen precisamente para seleccionar la información que circula a través de las redes sociales. Y entonces, como esta información puede ser y es ampliamente manipulable tanto para el capital, ¿no? Y toda esta propaganda comercial que circula a través de las redes y a través de las prácticas que nosotros tenemos en estos medios digitales, sino también política y demás. Entonces, estamos hablando de procesos complejos, porque tendríamos que definir quién sería la persona adecuada para censurar qué, ¿no? En esa lógica de regular implica necesariamente censura, y bueno, partimos en ese debate igual sobre la libertad de expresión, ¿verdad? Actualmente, el que una red social manipule información queda en eso, en esa lógica de que una iniciativa privada está poniendo su postura política y la manipula a su interés, por supuesto, pero no está violentando, por decir así, la libertad de expresión, porque eso implicaría que el Estado estuviera interviniendo. Entonces, sabemos que la regulación jurídica de violentar la libertad de expresión de cualquier persona estaría mediada por ser el Estado quien la violenta. Entonces, al ser esta una iniciativa privada, es decir, una empresa que no tiene estas regulaciones estatales, bueno, tenemos esa complejidad. Cuando se cierran las cuentas de Twitter y de Facebook de Trump, las mismas redes sociales están justificándose porque supuestamente en sus políticas, que todo mundo firma con sí, estoy de acuerdo, estaba generando estos discursos de odio y demás. Sin embargo, me parece que nuevamente yo estoy totalmente de acuerdo en que le hayan cerrado las redes sociales a ese señor, porque no concuerdo con su política, su propuesta teórica, retórica. ¿Qué pasa? No es un atentado a la libertad de expresión, porque el señor puede salir a las calles y lo hace, toma el micrófono, y cada vez que lo toma, genera estos discursos de racismo, de odio y de discriminación. Sin embargo, como iniciativa privada, y nuevamente venimos a esta lógica del capitalismo, de la propiedad privada como tal, es como si, no sé, cualquiera de ustedes dice, no voy a dejar entrar a Trump en mi casa porque no quiero que me venga a hablar de lo que me habla. Pero puede pararse en la calle el señor y hablar todo lo que quiera hablar. Y entonces me parece que son temas complejos en esta lógica. Sí debería de haber ciertos parámetros de regulación en cuanto al contenido, y bueno, sabemos que hay ciertos puntos que son que han sido regulados, ¿no? Cuando tiene que ver con algún crimen, por ejemplo, cuando se utiliza para rastrear redes de tratantes y demás. Y esto que mencionaba Víctor, de cómo las aprehensiones, por ejemplo, con jóvenes Yo Soy el 132, es efectivamente la forma en la que se han utilizado las redes. Y para el caso de los manifestantes en el Capitolio del 6 de enero, muchos de los que fueron arrestados fue a través de sus perfiles en las redes sociales, que dijeron, no, sí, estoy tomando quién sabe qué, y publicando cómo estaban atacando y destruyendo el edificio o robando algo y demás. Entonces ha sido utilizado también en ese sentido. Entonces creo que es un tema
por sí mismo polémico, y lo que sí nos debería de quedar un poco claro es lo que señalaba Adriana, nuestra capacidad como personas a construir mensajes y diálogos a través de estas redes que puedan ser en un marco de respeto, de diálogo e incluso de debate, pero con un debate fundamentado, nunca irrespetuoso y demás, ¿no? Que efectivamente los discursos clasistas, sexistas y racistas, independientemente del país en el que se encuentren, deberían de ser regulados. Creo que eso sí, y bueno, tendríamos que empezar con aprender desde muy, muy temprana edad a tener estos marcos de respeto, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahí dejo mi aporte. Sí, sí, interesante porque está bien que censuren a Trump, pero no nos gustaría que censuraran a Biden, por ejemplo, ¿no? Porque coincidimos con él. Es difícil. Marco, ¿qué dices tú de esto? Incluso de noticias falsas. Se han inventado ya un término de infodemia para esto de las noticias falsas, ¿no? Que son tan, según decía Adriana, afectan tanto la credibilidad de instituciones que están haciendo algo que no les gusta a otros, ¿no? Marco, te escuchamos. Sí, bueno, es muy complejo esta situación. Cada uno de los compañeros presentaron unos esquemas muy interesantes y coincido en todo. Por supuesto que el debate ahora que se da es entre el gobierno y los proveedores de servicios en la red. Este debate resulta ser muy importante porque por parte del gobierno dice que se puede generar un ambiente que ataca a la seguridad nacional. Y por otro lado, se plantea de que es importante generar y utilizar estos espacios de las redes como uno de los derechos a la libertad de expresión. Pero, por ejemplo, esta situación en México, no hemos visto que haya un compromiso por parte de las personas que toman decisiones para abordar temas tan complejos de esta naturaleza. De pronto, se presenta por parte de una iniciativa por parte de Monreal en el Senado y dice, pues hay que regular esto y hay que hacerlo inmediatamente, pero y como que esa palabra de inmediatamente se queda en un lindero, en un precipicio, porque en Europa, por ejemplo, ¿sí? Esta situación de la legislación sobre la censura o moderación de contenidos han tenido discusiones que datan hasta de 5 años. Entonces no es un problema que se va a resolver en una semana o 2 o 3, es un problema más profundo en este sentido. Y por supuesto, yo coincido con el conjunto de los compañeros que me antecedieron en el legítimo interés por defender a las personas que usamos, no solamente los medios como un pretexto para impulsar medidas, porque también lo vemos como una plataforma democrática que hay que conquistar. Y se ha conquistado con algunos movimientos, Ocupa, los chicos del Yo Soy 132, en fin. Yo creo que se ha logrado conquistar en este sentido. Y aún así, por más que los directivos de las diferentes empresas establezcan mecanismos en el cual corten algunos temas al respecto, la masa de usuarios los rebasa en ese sentido. Bueno, es un espacio democrático que hay que defender, pero por supuesto en el marco de tener una garantía con todo el respeto que implica la libertad de expresión. Y por supuesto, yo no estoy de acuerdo que de pronto se haga una censura por parte de empresarios que usan o que notan que esto en un momento determinado puede generar una tendencia ideológica y que no le convenga a él. Entonces, esto es muy complejo. Yo creo que es necesario profundizar la discusión, profundizar más esta situación de debate y esperar
a que no sea una solución así instantánea, espontánea. Necesitamos tiempos y necesitamos sobre todo que la sociedad civil participe ampliamente en este debate. Bueno, ahí también urge, ¿no? Lo que tú decías en tu primera participación en las noticias sobre los atrasos que tiene el Senado, porque esto también urge. No lo puedes dejar porque si no, efectivamente vas dejando cada vez más y más cosas sin atender. Creo que la urgencia es atenderlo. Y yo siento que los espacios democráticos es para que participen todas las corrientes. Ahí es donde empezamos a tener problemas, ¿no? Bueno, pues entonces llegamos a mi primera mitad de nuestro programa Diálogos y Debates. Pasamos a un pequeño corte. Regresamos en unos segundos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los lunes, su servidor José Samuel Porras Rugerio, anunciando la colaboración que tengo en la Jornada de Oriente en versión online, que aparecerá el día de mañana bajo el título Estados Unidos contra Donald Trump. Como ya lo sabrán ustedes, Donald Trump es el primer presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar dos procedimientos de impeachment o juicio político, pero también es el primero en salir airoso de los dos. Esto, en mi opinión, se trataba de la crónica de un fracaso anunciado. Había, a mi juicio, en la acusación de los demócratas, tres grietas constitucionales más que visibles, que anticipaban a ojos vistos este resultado que hoy se ha dado. ¿Hacia dónde va a caminar Estados Unidos ahora que Donald Trump ha sido absuelto? Es el tema central de mi colaboración, que aparecerá el día de mañana en la versión online de la Jornada de Oriente, a la que muy respetuosamente invito a ustedes a darle lectura y a que, si tienen tiempo y llevan gusto, compartan sus comentarios conmigo, que mucho les agradeceré. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Bien, regresamos a nuestra segunda parte del programa Diálogos y Debates con la participación de Marco Antonio Moreno, que nos va a hablar de Zapotitlán Salinas y los usos y beneficios, si es que hay algunos, de la sal. Marco, tienes la palabra. Gracias. Yo quiero invitar a todos los que nos oyen, los que nos ven, a visitar la parte sureña de Tehuacán. Hay una reserva de la biosfera que se llama Biosfera Tehuacán-Huicatlán. Esta reserva se encuentra, en esta región se encuentra una población que se llama Zapotitlán Salinas, una población que fue fundada por indígenas mixtecos y popolocas en la época prehispánica, durante los años 1560 aproximadamente. Este es un territorio desértico, con una belleza singular que no tiene nombre, dominado fundamentalmente por cactáceas. Aquí podemos ver en la imagen cómo se forman estas cactáceas enormes, ¿sí? Hay una imagen, por ejemplo, en donde la cactácea es verde por la mañana y por la tarde esta cactácea se vuelve dorada. Es un espectáculo maravilloso. En esta región han construido bodegas para reservar la sal, que más adelante les platico de esto.
Y una de estas bodegas, en una de ellas, se construyó una capilla. Ahí le llaman la capilla enterrada. Podemos ver en la imagen también, ahí está esta capilla. La reserva puede conocerse de la mano de las comunidades locales. Ellos gestionan un jardín botánico comunitario, perdón. Tiene estos jardines botánicos, tienen senderos en las cuales puede uno hacer caminatas hasta de 1.5 y 2 horas y regresa a los mismos sitios en donde puede uno disfrutar de servicios turísticos. Hay una pequeña población en San Juan Raya y ahí se puede visitar un museo paleontológico y un parque ecoturístico con actividades como la exploración en búsqueda de fósiles y con servicio y alojamiento. Aquí hay, en esta población de Zapotitlán Salinas, destaca una parroquia, la de San Martín, que es una de las más antiguas de la región. Es una belleza increíble, por fuera y por dentro. Es cosa de pisar esta maravilla, esta construcción, y verán que no se van a arrepentir. Existen otros templos, por supuesto, el Templo de Reyes Magos, el Templo de San Francisco, y en esos lugares, a las afueras de estos templos, se hacen las artesanías de barro bruñido. En el valle de Zapotitlán Salinas, que presenta un clima seco, árido, y que lo caracteriza sobre todo por las salinas que los antiguos pobladores de la región explotaban. Durante una buena parte de su historia, la localidad se dedicó a la explotación de salinas naturales, originadas debido a la salinidad del lecho del río Zapotitlán, o salado también se le llama. En las inmediaciones de esta población se localizan estas salinas. En las imágenes nosotros podemos ver que hay los lechos correspondientes en donde el río se deposita en esos lechos, y al final del día toda el agua se evapora y queda la sal, que es recolectada, como ustedes pueden ver en esos canastos que están colocados a las orillas. Pero las propiedades de la sal es una cosa interesantísima. Necesitamos hacer una historia en el cual la sal ha sido uno de los principales factores y acompañantes de conquistas, de guerras, de discusiones, de riquezas, etcétera. Y en el caso de Zapotitlán Salinas podemos encontrar sal que le llaman, bueno, pues una flor de sal de río, y es muy rica en minerales, no está refinada, está firme ahí, la venden en las diferentes tienditas, uno compra su sal y se la puede uno llevar, e incluso les dan recetas de cómo preparar platillos de la región que tienen ahí. Y bueno, para ir más corto sobre esta situación de la sal, quiero rematar esta parte de los usos de la sal por una razón que es importante. Verán, cuando se dio el problema del Zika, una epidemia que azotó mucho en las regiones andinas, en la parte sur de nuestro continente, diferentes autoridades médicas se reunieron para decidir qué hacer, y tomaron una decisión muy concreta en el sentido de hacer una solución de agua con sal. Y esta solución de agua con sal se genera un pH por arriba, un pH básico, aproximadamente un pH de 12, suficiente para eliminar el virus corona que daba el Zika, pero también se recomienda para poder eliminar el virus coronavirus 19. Entonces, el hacer gárgaras con sal es muy importante, y sobre todo porque el bicho se coloca en la garganta, se pone en la garganta,
y una vez que hace uno gárgaras de eso, el bicho queda fuera de peligro. Bueno, uno queda fuera de peligro, el bicho se muere, se le destruye la corteza. Entonces, esta es uno de los beneficios y otros más que podemos hablar de la sal en muchos sentidos, vaya, pero por lo pronto ahí la dejamos. Les recomendamos, visiten Zapotitlán Salinas, uno de los lugares más preciosos que tenemos en el estado, y hagamos de lo nuestro un placer y un disfrute. Lleven a sus hijos, es muy importante. Gracias. Gracias, Marco. Finalmente pasamos a la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura. Esta vez Adriana Paola le da la bienvenida a Carlos Arellano, rockero y trovador de veras, músico y compositor de canciones con más de 30 años de carrera profesional. Carlos ha recorrido todo el país, decíamos, presentándose. Ha grabado 8 discos y en grabará uno más titulado Amor y Daño. Paola, tienes la palabra. Claro que sí, Doc, muchas gracias. Pues efectivamente esta noche tenemos un invitado de honor, de lujo, ícono del rock mexicano y bueno, ni qué decir del rock poblano. Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, la invitación es dejar que tú nos platiques sobre tu icónica trayectoria en el rock mexicano, en el rock poblano, y pues todo lo que hay detrás de tu música, tu inspiración, tus canciones, las letras, los acordes y todo lo que implica hacer rock en Puebla y en México, Carlos. Pues primero, muchas gracias por invitarme a su programa. Me da mucho gusto, sé que estoy entre amigos de muchísimos años, con gente con la que he coincidido de muchas maneras, en muchos sitios y durante muchos años, y eso pues me congratula mucho poder platicar aquí entre amigos con todos ustedes. Dime para qué soy bueno. Gracias, Carlos. Pues bueno, antes que nada, si quieres, podemos iniciar con esta nueva grabación, este disco que está por salir en este 2021. Sí, mira, ese es un disco que lo inicié antes de que se cerrara el mundo, antes de la pandemia. Yo ya venía trabajando con él como unos 8 meses antes. Es un disco que de muchos años de hacer discos solo con guitarra y voz y con la incorporación de uno que otro instrumento, es decir, discos muy acústicos. Tuve ganas de volver a hacer un disco con grupo, con una agrupación. Entonces invité a músicos poblanos y invité a un guitarrista eléctrico, a un tecladista, pianista, a un bajista y a un baterista. Y armamos la banda, empezamos a ensayar. El disco lo grabamos todas las bases musicales. Y cuando empezó lo de la pandemia y se tuvo que cerrar el estudio, me faltaban nada más las voces. Entonces estamos ahorita nada más buscando ya que podamos entrar, que pueda yo entrar al estudio, poder grabar las voces y entrar en la etapa de postproducción, lo que significaría que pues ya está en breve, ¿no? Yo supongo que no pasa de este año para que ese disco, que por ahora tiene el título de Amor y Daño, pues como en los formatos que ahora se suelen subir los discos, ¿no? Que es en las plataformas, y de ser posible, si están abiertos, si ya están abiertos los conciertos, pues poderlo presentar a fin de año, ¿no? Eso, bueno, irá dependiendo de cómo van sucediendo las cosas y cómo se va controlando la pandemia. Pero lo que sí es cierto es de que sí estará publicado inicialmente en las plataformas en el transcurso del año. No puedo saber exactamente, pero bueno, ya estaré avisando.
Muy bien, Carlos, pues seguro va a ser un disco maravilloso, como todo tu trabajo. Y bueno, ahora que me mencionas esto de los conciertos y demás, bueno, sé que has hecho algunos conciertos en línea y no sé si tienes planeado durante este tiempo explorar estas opciones de conciertos al aire libre, con distanciamiento social y demás, que en algunos lugares se están realizando. No sé qué tan factible Pues es eso. ahora con todo esto hay que ir explorando nuevas formas, ¿no? De estar en contacto con la gente, nuevas formas de dar a conocer el trabajo que uno desarrolla. El año pasado tuve 3 conciertos en línea, eh, patrocinados por instituciones de cultura. En el caso de Puebla, por el Instituto Municipal de Arte y Cultura, por la Secretaría de Cultura. Tuve invitaciones también de Hidalgo, de la Ciudad de México. Y hace unos días, el día de mi cumpleaños, que fue el viernes pasado, hice un concierto con un formato distinto que quise experimentar, porque estos conciertos en línea son anticlimáticos, porque el hecho de no tener gente enfrente, el hecho de no tener una interrelación con la gente, no ver al personal, no responder a lo que te dicen, no estar atendiendo las opiniones, hace extrañísimo hacer esas presentaciones porque termina uno de tocar y hay un silencio absoluto que paniquea, ¿no? Y eso mismo, a mí, por lo menos, a mí me sucede que no me permite fluidez en la relación con la gente. Entonces, por ejemplo, el viernes pasado, lo que hice es que hice un concierto con las canciones pregrabadas y yo solo fui conduciendo el concierto, ¿no? Hacía comentarios alrededor de las canciones y tenía oportunidad de ir interactuando con la gente que se conectaba y que iba comentando en el mismo momento el evento. Entonces fue pues una especie como si fuera un programa de televisión por internet, algo así, ¿no? Ahora, me ha dado pie para estar pensando en otros formatos, como el que hace rato tú comentabas, de pronto salir a la calle y hacer formatos en la calle, ¿no? Grabar al aire libre, grabar en el campo, grabar en un jardín, grabar en la calle, en un paso peatonal, es decir, en diferentes sitios que le den mayor movimiento a los conciertos. E irse inventando nuevas maneras en tanto no se abran los conciertos ya presenciales. Pero bueno, pues esto nos obliga a reinventarnos, a encontrar otras nuevas maneras y a imaginar modos distintos. Así es, definitivamente. Pues no sé, doctor Ornelas, si tiene alguna pregunta que quisiera usted hacer también. Bueno, Carlos, qué bueno encontrarte de nuevo. Estaba yo en la presentación viendo que tienes 30 años en esto de rock. ¿Cómo empezaste en aquella época en Puebla? ¿Cómo empezaste en una ciudad tan complicada y difícil como Puebla? ¿Cómo empezaste pues hiciste de esto tu vida, ¿no? Ay, felicidades. Claro. Por tu cumpleaños. Muchas gracias. Pues hay como diferentes fechas para medir mi actividad musical, porque yo nací en una familia en donde se hacía música, aunque nunca profesionalmente, pero se hacía música. Y entonces desde muy niño yo empecé a tocar, me empecé a reunir en la secundaria con mis compañeros, como normalmente hace uno, se junta con la gente que también toca otros instrumentos. Y cuando entré a la prepa, en 1973 en la Benito Juárez, fue cuando yo formé mi primer grupo de rock. Ahí formé mi primer grupo de rock, pero todavía era una actividad amateur en donde no había más intención que divertirse y solo eso. En 1982, formo parte de un grupo de rock aquí en Puebla que se llamaba Tierra Baldía.
Y previo a ese grupo de Tierra Baldía, yo estuve participando también en grupos de esto que le llamaban el nuevo canto y la música folclórica latinoamericana. Esto fue como de 1975 a 1982. Nuestro foro principal eran las diferentes escuelas de la UAP, ¿no? Participamos muchísimo a través de difusión cultural de la UAP, en las huelgas del SUNTUAP. Es decir, básicamente éramos un grupo universitario. Pero considero yo ya, digamos, profesionalmente la fecha, ya como músico profesional, en 1987, cuando publico mi primer disco que se llama Canciones Domésticas. Ese disco lo publico en febrero de 1987 y me permite por primera vez empezar a salir a tocar fuera de Puebla. Esto me permite empezarme a enlazar con músicos y compositores que estaban haciendo una canción similar a la mía, una canción urbana que venía del rock, que tenía una fuerte influencia de la literatura, y que en los primeros que, digamos, que me acogieron en la Ciudad de México fue un movimiento que unos pocos años antes se habían conformado y se llamaban Los Rupestres, ¿no? En donde participó en esto Rodrigo González, que fue uno de los compositores que murió durante el temblor de septiembre del 85. Entonces, en el 87 yo me sumo, digamos, a este grupo de músicos, me integro, y esto me da pie como para empezar a conocer a otra gente, a otros músicos, otros espacios, y a partir de ahí, pues empiezo a hacer enlaces ya no tan solo con la Ciudad de México, sino con muchos estados y finalmente con todos los estados. He recorrido afortunadamente todos los estados del país, algunas otras presentaciones en el extranjero. Y bueno, así es como comienza en 1987, hace 34 años, ya digamos, como la única forma de vivir o el único oficio. Recordando también que eso tú lo sabes bien, Jaime, que yo pasé por la escuela de economía, ¿no? Incluso fui tu alumno y hubo un tiempo que compartí la economía con la música, pero después pues decidí irme solo por el lado de la música. ¿Sí sientes tener influencia de Rodrigo? De que el músico que muere en el 85. Mira, yo no conocía a Rodrigo personalmente, porque yo empiezo a ir a la Ciudad de México en 1987, pero sí, me iba, por ejemplo, antes de esas fechas, yo me iba a la Ciudad de México a comprar discos, ¿no? Al Tianguis del Chopo a comprar discos. Y en una de mis idas a la Ciudad de México, compré ese primer cassette que publicó Rodrigo, que se llama Urbanhistorias. Yo lo escuché, pero para ese momento que yo escuché a Rodrigo González, yo ya traía muchísimas influencias. Claro que me gustó, claro que lo sentí como gente de mi tribu, o yo me sentí gente de su tribu, es decir, muchas cosas afines que tenían que ver, que podían ser esto de venir como del rock, esto de tocar música también acústica, de venir un poco de esa influencia del folk rock, de Bob Dylan, Cat Stevens, ¿no? de James Taylor, y de tener digamos, una formación a la par de la música también, un gusto por la literatura, un gusto por la lectura, ¿no? La poesía. Entonces, y hacer una canción que tenía a la ciudad permanente, es decir, a la ciudad como escenografía, a la ciudad como lenguaje, a la ciudad como protagonista de nuestras canciones. Bien. ¿Y de literatura, de quién tienes la mayor influencia? ¿Con quién compartes una visión cercana del mundo? Pues mira, cuando hay mucha, son como diferentes épocas, como yo creo que a todos nos sucede, ¿no?
uno va leyendo diferentes cosas a partir de influencias, incluso de que vas encontrando a tutores, ¿no? Literarios. Una influencia inevitable para la gente de mi generación y la gente que nos gusta el rock y que crecimos dentro del rock fue la literatura de la onda en México, ¿no? José Agustín para muchos de nosotros siempre fue como una guía, digamos, literaria. Y con él toda la generación beat, los beatniks, ¿no? Alan Ginsberg, Jack Kerouac, ¿no? Ferlinghetti, toda esa generación de poetas y escritores que influenciaron a mucha gente del jazz y a mucha gente del rock. Y por supuesto que muchos de los escritores importantes con las que de mi generación crecieron, como también es el infaltable Jaime Sabines, ¿no? Jaime Sabines, después pues empieza uno a sumar a mucha gente, a Octavio Paz, ¿no? Empieza uno a sumar a mucha gente que a mi generación fue muy importante. Pero, digamos, en mi primera juventud sí tuvo que ver mucho toda la generación beat, tuvo que ver mucho Parménides García Saldaña, tuvo que ver mucho José Agustín, tuvo que ver mucho Gustavo Sainz. Entonces, toda esta generación que era de algún modo la gente que hacía la literatura desde el lado del rock, ¿no? Muy bien, muy interesante. Oye, ¿y no hay perspectivas de algún concierto aquí en Puebla? Pues por ahora, no. Por ahora bueno, conciertos por línea seguro que van a seguir dándose, ¿no? Entre los que yo me invento, entre que de pronto las instituciones te llaman, pero presenciales. Yo espero que por lo menos en la segunda mitad de este año ya haya posibilidades. Posiblemente empiecen a hacer conciertos pequeños, en lugares pequeños, con poco aforo. Pero bueno, yo deseo que suceda pronto esto, ¿no? Pero por ahora no está nada programado porque es muy difícil por ahora programar algo en estas circunstancias. Sí, está complicada la situación. Pues no sé, Paola, si tienes alguna otra cosa. Pues más allá que agradecerle, Carlos, gracias por estar aquí con nosotros y como yo dije al inicio, pues eres un ícono del rock poblano, del rock en México. Y bueno, nos has compartido 2 canciones para este programa. No sé si hay algo que quieras comentarnos acerca de estas canciones en particular. Pues sí, mira, son 2 grabaciones en 2 momentos distintos. Una fue en un concierto de hace como unos 5 años que di en el Museo de Arte San Pedro, dentro de uno de los festivales que en ese momento se llamaban Festivales 5 de Mayo. Y otro es un concierto posterior que debe tener como unos 3 años que di en un foro muy bonito en la Ciudad de México, que se llama, se me está olvidando el nombre del foro, El Tejedor. Foro El Tejedor, que es un foro muy bonito en la colonia Roma. En la primera canción, bueno, la del Festival 5 de Mayo, es una canción que he venido cantando desde 1985, cuando la compuse, que se llama Nunca dejaré que te vayas. Y la segunda es una canción en el Foro del Tejedor que se llama No me hagas caso. Las 2 son canciones muy tranquilitas, medio pladitas, canciones que desde que las empecé a cantar son canciones que las llevo conmigo casi siempre, y cuando las olvido siempre hay alguien que me las recuerda y pues me veo obligado casi que a cantarlas. Entonces son 2 canciones a las que les tengo especial cariño porque, bueno, pues me han abierto espacios y corazones de gente distinta, ¿no? Entonces, pues esas son las 2 canciones.
Pues muchísimas gracias, Carlos, haberte tenido esta noche. Siempre un lujo y un placer. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Agradezco muchísimo que hayan pensado en mí y mando un saludo a toda la gente que esté viendo. Y saludos, Jaime, te mando un cálido abrazo. Gracias, Carlos. Igualmente. Y ya estamos pendientes para que vengas alguna otra vez, para que quieras promover este disco que estás cocinando, que vengas acá a decirnos de qué se trata y dónde se puede. ¿Hay algún sitio donde quienes quieran contactarse contigo lo puedan hacer? ¿Tienes Claro, mire, algún lugar donde... Claro, sí, miren, en Facebook estoy como Carlos Arellano y también en Instagram estoy como Arellano57 y en Spotify tengo ahí 7 discos míos están ahí y desde donde se pueden escuchar. En YouTube también estoy como Arellano, Carlos Arellano 57, también pueden escucharme, ahí en todas estas plataformas pueden escuchar muchas de mis canciones. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Esperemos vernos pronto, que esto pase y que nos veamos pronto. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer platicar con Carlos Arellano. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en este mismo canal. Gracias, buenas noches. Nada que hacer si me grita mi mujer que ya está harta, que esta bronca ya no aguanta un día más. Ay, yo le guiño un ojo y a contrapelo de su enojo le suelo decir: ay, bye, bye, bye. ¿Qué puedo hacer si me jura no volver y quemar las naves? Y remata con ya tú sabes que soy capaz. Ay, yo le envío un beso y acostumbrado a los excesos le suelo decir: otra vez. Eso no bonito. Sé que la situación no está para bromas, pero en la confusión no hay otra forma. Sé que debemos discutir hasta dónde tú, hasta dónde yo. Y porque yo digo sí, porque tú dices no. Ay, pero en este momento, en serio lo único que encuentro es volverle a decir: tú sabes bien que hay mañanas que también mi paz revienta, que ni mi fiel osamenta me quiere aguantar. Ay, yo le riño un rato y en medio de nuestros maltratos le suelo decir: quiero creer que a pesar de comprender que el amor se cansa, es posible esta tranza de la ingenuidad. Ay, me lo tomo en serio y como quien
se da un remedio, lo vuelvo a decir. Sé que la situación no está para bromas, pero en la confusión no hay otra forma. Sé que debemos discutir hasta donde tú, hasta donde yo. Y porque yo digo sí, porque tú dices no. Ay, pero en este